Si me preguntan cuál es la persona más influyente o que más huella dejó en la historia, lejos de hablar de diversos personajes cuya existencia significa hitos importantes y que ayudaron a modelar el mundo, pocos o casi ninguno tienen tanta relevancia o trascendencia como lo es Jesús de Nazaret. Incluso algunos dudan de su existencia, pero ya sea que nos refiramos a él como un personaje real, o el resultado de la idealización de una religión en una figura mítica, e independientemente de la creencia que puedes tener, no puedes negar que sin la figura de Jesucristo y por ende del cristianismo, el mundo sería un lugar muy diferente. No sabría decirte si mejor, no sabría decirte si peor, pero sí diferente. El solo hecho de que se utilice la expresión antes de o después de Cristo para referirse a un año específico no hace más que reforzar este punto. Esta expresión o sintagma se utiliza mayoritariamente cuando queremos hablar de historia. Basado en el calendario gregoriano que cuenta años a partir del nacimiento de Jesucristo, aunque desde luego existen otros calendarios como puede ser el musulmán, según el cual estaríamos en el año 1441. Ya que cuenta años desde la huida de Mahoma de la ciudad de la Meca hacia Medina. O bien también podría ser el calendario hebreo que lleva más desfase todavía, y según el cual estamos en el año 5780. El calendario gregoriano es el más usado y por ende el que más ha estandarizado. Pero no solo es en los calendarios, o nuestra forma de separar la historia lo que hace a Cristo junto con el cristianismo como un antes y un después en la historia, sino más bien son las cosas que se hicieron en su nombre. Y es curioso cómo una religión sectaria en sus orígenes como lo fue el cristianismo, hoy es la religión dominante. Lo que la llevó a posicionarse hasta ese lugar no fue una, sino varios sucesos históricos que hicieron que prospere. Se podría decir que el cristianismo tuvo suerte. Recordemos que en un principio los cristianos eran minoritarios y eran perseguidos. Posteriormente, ante su creciente expansión, en el año 313 el emperador Constantino, mediante el Edicto de Milán, les dio tolerancia a los cristianos, dando fin así a las persecuciones. Posteriormente, y lo que fue el momento crucial en la historia, fue el 27 de febrero del año 380. Día en el cual el emperador Teodosio convirtió el cristianismo en la religión única y exclusiva del Imperio Romano. De no ser por Constantino y Teodosio, probablemente el cristianismo hubiera desaparecido como una de las tantas sectas que existieron por aquellas épocas. Y como ya sabemos, la influencia que tendría el Imperio Romano es más grande aún, así que podríamos decir que el cristianismo creció gracias a que surgió dentro del Imperio Romano. Si el cristianismo como tal hubiera nacido en China, probablemente su éxito se habría limitado a esa región. Por otro lado, la posterior división del Imperio Romano, a pesar de dividir el cristianismo en católico y ortodoxo, en el fondo mantenía mucho de su esencia e incluso en nuestros días se podría decir que no hay mucha diferencia entre un católico y un ortodoxo. Incluso esto puede extenderse a las diferentes vertientes que iría tomando el cristianismo, como lo es la protestante, a pesar de que mutuamente se consideran diferentes en cuanto a su forma de interpretar su religión. Son muy similares entre sí a diferencia de otras religiones como podrían ser el Islam, el judaísmo, que a pesar de todo comparten el mismo origen, las religiones abrahámicas. Volviendo a la historia de la expansión del cristianismo, luego de las invasiones bárbaras y que estos adoptasen la fe de los romanos, esta religión continuó expandiendo sus dominios, sumando cada vez más adeptos. Consecuentemente, en plena Edad Media el cristianismo era prácticamente imparable. Los reinos católicos, las cruzadas, la Inquisición, las reformas protestantes o la monarquía europea se sustentaban en el cristianismo. Solo la llegada del Islam fue capaz de hacer frente y de no ser por el descubrimiento de América por parte de los españoles, tal vez el Islam hubiese acabado con los cristianos. Nadie sabe. En cuanto al continente americano, la masacre e invasión que se hizo en territorio americano se hizo en nombre del cristianismo, aunque ésta se hubiese hecho bajo cualquier excusa, ya que el objetivo real era adueñarse de los nuevos territorios, sus riquezas y su gente, como lo hicieron con África. El cristianismo solo sirvió de excusa. Desde el comienzo de la conquista se planteó un doble problema vinculado a la naturaleza de los indígenas. Por un lado eran súbditos de la corona de Castilla, en cuyo caso no podían ser esclavizados.
o si no lo eran y entonces podían convertirse en una mercancía. Por otro lado, había que definir la índole de la relación de los conquistadores con los naturales. La discusión inicial se centró en tomar a los indígenas como bárbaros o infieles a quienes se podía esclavizar, o, si eran paganos, que debían ser evangelizados. Cuando Colón advirtió que en las islas caribeñas no abundaba el oro, intentó el desarrollo de un método que había proporcionado a los portugueses importantes beneficios en África: la venta de esclavos. Ante las ganancias que se podía obtener, la corona accedió a la petición del almirante, pero algunos teólogos próximos a los reyes católicos se opusieron alegando que como los indios eran paganos, primero se les debía iniciar en la fe, y luego, cuando la rechazasen explícitamente, podrían considerarse infieles. De este modo, la reina Isabel declaró que los indígenas eran libres y no sujetos a servidumbre. Y como todos bien sabemos, los españoles y los indios americanos convivieron felices y contentos mientras se tomaban de sus manos. Podemos observar cómo sigue estando presente esa mentalidad religiosa, especialmente en Latinoamérica. Y no es de extrañar que América sea el continente donde mayor porcentaje de su población cree en alguna variante o rama del cristianismo. A diferencia de Europa y África, donde el Islam cada día parece calar más terreno. En tiempos más modernos, el cristianismo ha venido perdiendo influencia, pero aún así mantiene cierto poder. Durante la Italia fascista, el Vaticano ayudó a limpiar la imagen de Mussolini, a cambio de que éste respete la soberanía del Vaticano. De igual manera, durante la Segunda Guerra Mundial, el Vaticano no dijo nada sobre los judíos que eran masacrados. Al contrario, se sabe que el anticomunista Pío XI era simpatizante de Hitler. En 1978, Chile y Argentina estuvieron al borde de la guerra, por un conflicto territorial con respecto a la soberanía de sus islas. De no ser por la mediación del Vaticano, probablemente habríamos presenciado una guerra entre estos dos países. Actualmente, y siguiendo las tendencias, se ve un intento de acercamiento entre el Vaticano y China. Prueba de ello es la vez en la que se rechazó la visita del Dalai Lama, quien es uno de los mayores enemigos políticos de China, por el conflicto que éste lleva con la minoría budista en el Tíbet. El que el Vaticano no acepte recibir al Dalai Lama, como sí lo hizo en múltiples ocasiones, supuso un gesto simbólico para mejorar las relaciones diplomáticas entre China y el Vaticano. Muchos otros ejemplos podemos encontrar de cómo el cristianismo tiene influencia, pero creo que su mayor huella se encuentra en lo que respecta a los valores occidentales. Cosas que normalizamos tanto como la monogamia, la adoración a la humildad, las tradiciones familiares, el culto a los muertos, están presentes en la mayor parte de la sociedad moderna. De igual manera, la influencia que el cristianismo dejó y sigue dejando en la pintura, la literatura, la música, el cine, el teatro y otras formas de arte quedarán como legado, aunque el cristianismo algún día desaparezca. Para 2050 se tiene previsto que el número de musulmanes supere el de cristianos. El nivel de agnosticismo y ateísmo va creciendo en países desarrollados. La religión va perdiendo poder. La separación Estado e Iglesia es casi una norma en países desarrollados. Es probable que en los próximos años esta tendencia continúe, pero los rezagos que dejó Cristo en el mundo tal vez nunca se borren. Si el video te ha gustado y te gustaría ver más contenido similar, te invito a que te suscribas, ya que estamos creciendo en este humilde canal. No te olvides darle a la campanita y todas esas demás cosas. Conmigo hasta pronto. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Si tuviera fe como un granito de mostaza, eso dice el Señor. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse. Yo le diría a las montañas, muévanse, muévanse. Yo le diría
montaña se mueve.